Buenas tardes, Cristo el Salvador, bienvenidos a nuestra reunión de domingo. Ha llegado el momento de adorar a Dios, así que quiero pedirte que abras tu corazón y tu mente para que Dios pueda obrar en ti. Vamos a orar para iniciar. Señor, muchas gracias por cada persona que está viendo este video. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Esta tarde abrimos el corazón y nuestra mente para adorarte, para recibir tu palabra, Señor. Sabemos que tú eres Dios bueno en todo tiempo. Por eso hemos venido a darte adoración, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén. Disfruta de la alabanza y la adoración. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Solo en Jesús hay salvación. No vuelvo atrás, Él me no hay temor que me pueda atar. La muerte al fin vencida está, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Dios, todo es para tu gloria. 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 Pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. A cantar, no callaré hasta que el mundo sepa que Jesús eres mi esperanza.
Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, 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 Jesús. Era ciego y ahora veo tu luz. Soy hombre nuevo, me cambió tu cruz. En mi pecado tu gracia me alcanzó. Fue tu victoria que pagó por mi perdón. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, 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 Jesús. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, 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 Jesús. Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios, así que quiero pedirte que busques un lugar donde tomar notas, que tengas tu Biblia a la mano y que pongas mucha atención. Sin más, recibe a nuestro pastor Roberto González González. Dios te bendiga esta tarde. Qué bueno que ya estás preparado para escuchar la palabra del Señor. Mantén tu corazón abierto. Yo estoy seguro que Dios quiere hablarte esta hermosa tarde. Y recuerda que estamos hablando acerca del tema después del dolor. Y dijimos que hay 4 promesas que Dios tiene cuando tú has pasado por tiempos de dolor y angustia. En 1 de Pedro 5:10, que es nuestro versículo base, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estas 4 promesas que están aquí de parte del Señor son: te perfeccionaré, te afirmaré, te fortaleceré y te estableceré. Hoy hablaremos de esta 4ª promesa divina. Después de haber pasado por el dolor, el Señor dice: te voy a establecer. La palabra griega que se utiliza para el español establecer es temeliosei, de temelio, que significa cimentar, poner cimientos, poner fundamentos. Y la pregunta es: ¿quién necesita
ser cimentado? ¿Quién necesita ser fundamentado? La respuesta es quien no tiene cimientos o aquellos cuyos cimientos fueron socavados. Socavar quiere decir excavar alguna cosa por debajo, dejándola sin apoyo y expuesta a que se hunda. Entonces los cimientos son parte de la construcción, esa parte que está escondida bajo la tierra y le da solidez. Los cimientos sirven de base y apoyo. En su sentido metafórico, cimiento es todo aquello en lo que hemos puesto nuestra confianza, aquello en lo que confiamos, aquello que creemos que nunca se va a hundir, que siempre nos va a mantener firmes y estables. Esos son cimientos en el sentido metafórico. Entonces, los fundamentos son muy importantes porque de ellos depende la estabilidad y la seguridad de un edificio. En la palabra del Señor vemos que es necesario estar bien fundamentado, y acuérdate, y lo voy a explicar más adelante, que la roca es Cristo. El problema viene con los fundamentos cuando nosotros nos plantamos en un lugar equivocado, inseguro, y confiamos en él. Hace un tiempo se edificó un edificio muy alto, una enorme torre en San Francisco, California. Esta torre, el proyecto era un edificio muy alto, un rascacielos. Algunos conocedores de la zona y de lo que estos hombres querían construir les dijeron: ¿saben qué? El suelo no aguantará una construcción de esa altura y de ese calibre. La razón es porque San Francisco está fundada en una zona de riesgo, de muchas fallas geológicas. Entonces los edificios que hay allí no son tan altos para evitar que cuando vengan movimientos, terremotos, los edificios no sean dañados en su estructura. Pero estos hombres no escucharon las voces de alerta y de todas maneras edificaron esa torre llamada Millennium, que en la ciudad le conocen como la torre de los millonarios, porque las rentas en esa torre súper carísimas. Pero como estaba fundada en un mal lugar, la torre empezó a hundirse. Se ha hundido 45 centímetros y se ha empezado a inclinar. Los inquilinos del edificio empezaron a abandonar esta torre porque ya no tenía seguridad. Las rentas se desplomaron, se vinieron abajo porque nadie quiere vivir allí. Porque la fundamentaron mal. Les dijeron muchas veces: no es seguro el lugar. Hay fallas geológicas, no resistirá, se va a hundir, y no hicieron caso. Esto es muy parecido a lo que ocurre en la vida de muchas personas, a quienes les dicen: tus fundamentos están mal, te va a ir mal, se va a hundir, algo va a salir mal, en algún momento vas a estar en riesgo. En algún momento va a estar en riesgo tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu economía,
pero no escuchan las voces de alerta que les dice que podría hundirse su gran edificio. Y terminan así, terminan colapsando, terminan en una situación muy difícil de arreglar, porque los cimientos no sirvieron. Ese es el problema de poner cimientos equivocados en la vida. ¿Qué cimientos equivocados podemos ponerle a nuestra vida, por lo cual en el tiempo de crisis, en el tiempo de dolor y angustia, nuestros fundamentos son sacudidos? Voy a hablar de algunas cosas. Primero, tener una protección equivocada, confiar en algo que te puede proteger y que al final no lo hará. El salmista en el capítulo 20, versículos 7 y 8 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. El salmista está diciendo que hay gente que su seguridad la confía en ciertas cosas que al final no los protegerán. Dije, estos confían en carros y en caballos. Ellos tropiezan, flaquean y caen, escribe el salmista. Entonces, cuando uno busca cosas que lo protejan, que al final de cuentas no lo protegerán, uno tiene malos fundamentos. La Escritura nos dice acerca de Sísara. Sísara era el capitán del ejército de Canaán, donde reinaba el rey Jabín. Y durante 20 años, el rey Jabín tenía esclavizado a Israel. Cuando Israel se rebelaba contra él, inmediatamente mandaba a su ejército para que los contuviera y volverlos a mantener bajo su dominio. En esta ocasión, Sísara va a enfrentar a Israel. Va a la segura, tiene 900 carros cerrados y un ejército innumerable. La juez en Israel es Débora, una mujer, y Barak es el capitán de su ejército. Pero Débora confía en Dios. Sísara confía en sus carros cerrados y en su innumerable ejército. Entonces va para enfrentarse con Barak. Barak no confía en su grande ejército, él confía en Dios. Débora confía en Dios y se enfrentan. Y la Biblia dice que Barak y su ejército acaban con todo el ejército de Sísara. Entonces Sísara sale huyendo. Empieza a huir y busca dónde esconderse, busca dónde refugiarse, busca a alguien que lo ampare, y en su camino se encuentra con la tienda de Jael. Y cuando él va llegando, corriendo, cansado, fatigado, temeroso, a la tienda de Jael, Jael sale y le dice: venga mi señor, y lo recibe. Se ve que era tan grande el aprecio que Sísara se confía y entra a la tienda de Jael y le dice: ¿sabes qué? Dame un poco de agua, tengo sed, estoy cansado. Y Débora espléndidamente no le da agua, le da un cántaro de leche, y aquel empieza a saciar su sed. Y le dice: ¿sabes? Si alguien viene a preguntar si hay alguien aquí, diles que no hay nadie. Y entonces Sísara se acostó y se quedó bien dormido. Una, porque estaba cansado.
Otra porque él creía que Jael era la protección segura que él tenía. Pero se equivocó, porque Jael en realidad era un enemigo más de él. Y una vez que estaba bien dormido, tomó una estaca, se la puso en la sien y lo clavó en el suelo. Sísara confió en que encontraría protección, y en lugar de protección encontró la muerte. Así sucede cuando nosotros buscamos una protección fuera de Dios. Cuando confiamos en otras cosas, personas, amuletos, en fin. Yo te voy a decir una cosa, que no hay lugar más seguro que Dios mismo. Él puede ser tu protección y Él te puede guardar. Pero cuando tú tienes un fundamento equivocado, te cobijas, te tratas de proteger en cosas que no protegen. Segundo fundamento equivocado, las riquezas. Escucha ese texto, Marcos 10:24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Qué difícil es entrar, dice, en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Es difícil cuando alguien confía en las riquezas poder quitar de allí su confianza y ponerla en el Señor. Mira este otro: no confíes en la violencia ni en la rapiña, no te envanezcas. Y oye esto: si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Son malas las riquezas. Abraham fue rico, Job fue muy rico, David también fue un hombre muy rico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el corazón de ellos no estaba en las riquezas. Entonces las riquezas no son malas en sí mismas. Es malo cuando tú pones tu corazón en ellas y crees que son el fundamento de tu vida. Job, decía yo, un hombre muy rico, vino el día en que sus riquezas fueron tocadas y se destruyeron todo lo que él tenía, todas sus riquezas. Tenía animales, unos se murieron, otros se los robaron. Terminó sin nada. Aún sus hijos se murieron. Y él estuvo enfermo de sarna. ¿Por qué es que Job, a pesar de quedarse sin dinero, a pesar de quedarse sin hijos, a pesar de quedarse sin negocios, por qué se mantuvo en pie? ¿Por qué no sucumbió? ¿Por qué permaneció fiel a Dios? ¿Sabes por qué? Porque el fundamento de Job no eran sus riquezas. El fundamento de Job ni siquiera era la familia. El fundamento de Job no eran sus enormes negocios. No era eso. Su fundamento es Dios. Yo batallé mucho tiempo en entender. Está bien. Perdió las riquezas, no hay problema. Perdió los negocios, no hay problema. Se le recuperó al final el dinero, se le recuperaron sus animales, Dios le dio tantas cosas después. Pero mi problema eran los hijos. Los hijos habían muerto.
Y por mucho tiempo pensé, es que no entiendo. Después le recuperó los hijos y le dio las 3 hijas más hermosas de aquel tiempo. Pero yo seguía pensando, ¿y los otros hijos? El dinero se puede reemplazar, los negocios se pueden reemplazar, pero los hijos se pueden reemplazar. Muchas veces hemos perdido seres queridos y ¿sabe qué? Se nos mueve el tapete de una manera tremenda. Pero una cosa por la cual no entendemos la situación es porque nosotros somos terrenos, somos humanos, aferrados a esta tierra. Y Dios es eterno. Dios hace las cosas y toma decisiones en base a su mentalidad de eternidad. Por eso tú y yo necesitamos fundamentos que nos mantengan firmes en esta tierra y que esos fundamentos nos aguanten para pasar toda la eternidad con Dios. Por eso Job no se movió, perdió todo, pero se mantuvo sólido, firme. Porque eso material y humano no era el fundamento de su vida. Su fundamento es Dios. Otro fundamento equivocado, la justicia propia. Hay ocasiones en que los seres humanos confiamos en nuestra propia justicia. El Señor Jesús un día le habló a unos hombres que confiaban de ellos como justos y menospreciaban a los demás, y les habló de la parábola del fariseo y del publicano. Y el fariseo llegó ante el Señor, estaba orando ahí en el templo diciendo: Señor, yo no soy como todos los hombres, no soy pecador, no soy adúltero, no soy esto, no soy aquello, yo ayuno 2 veces por semana, doy mis diezmos de todo. Estaba hablando de sus justicias. Y el publicano dice que no levantaba la vista, se golpeaba él solo y decía: sé propicio a mi pecador. Estaba suplicando perdón, estaba suplicando que Dios tuviera misericordia de él. Y Jesús dijo que el publicano salió edificado y el fariseo no. Y revisando un poco lo que decía el publicano acerca de que llevaba una vida moral correcta, no está mal tener buenos principios y tener una vida moral correcta. No está mal diezmar, no está mal ayunar, son cosas buenas. ¿Sabe cuál era el problema? Que esas justicias propias fueran el fundamento de su vida. Cuando tú dices: yo he sido buena persona, yo me voy al cielo, y no tienes a Jesús como la roca inconmovible de tu vida, ese fundamento es un fundamento que se va a sacudir en algún momento de tu existencia. Cuando uno pasa por el dolor y por la tristeza, todos esos fundamentos se sacuden. Todos esos fundamentos se sacuden. Y entonces tu edificio está por derrumbarse, está por caerse. Por eso, cuando tú pasas por el dolor, el Señor te dice: yo te estableceré, yo te pondré cimientos.
si pasaste por el dolor y tus cimientos fueron dañados, o simplemente no tenías cimientos y la construcción de tu vida se tambaleó, se colapsó. Si estás allí tirado llorando, diciendo ya no tengo nada por qué vivir, ya no tiene razones mi existencia, ya no tiene razón de ser mi familia, ni mi casa, ni mis negocios, nada me interesa. Tus cimientos no aguantaron la catástrofe, pero el Señor dice: yo te pondré nuevos fundamentos, yo te voy a cimentar para que tú puedas edificar los proyectos que aún pienso hacer por medio de ti. Entonces, mire, necesitamos los cimientos correctos. ¿Cuáles son los cimientos correctos? Mire, le voy a hablar de 3 fundamentales. Fundamento importante de la vida: Dios. Dios. Escucha, Salmos 62, 5 y 6. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde no seré sacudido. Él es mi fortaleza. De esa fortaleza nadie me va a sacudir, dice el salmista. Escucha el Salmo 46, 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El salmista está confiando en Dios como su fundamento, como su amparo, como su fortaleza. Fíjate que mientras Job se mantenía firme en Dios, no le puso tanta atención a las riquezas, porque su atención estaba en Dios. Pero viene a mi mente aquella ocasión cuando llegó un joven rico ante Jesús y le dijo que qué había que hacer para heredar el reino de Dios. Y Jesús le dijo: pues guarda los mandamientos. Él dijo: todos los he guardado desde mi niñez, todo. Y Jesús le dijo: mira, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. El joven rico, dice la Escritura, que se puso muy triste. Terminó dándole la espalda a Jesús y se fue. ¿Sabes por qué lo hizo así? Porque por un momento este hombre pensó: ¿qué soy yo sin mis riquezas? Por mis riquezas tengo seguridad. Por mis riquezas tengo amigos. Por mis riquezas se me abren puertas donde quiera que yo voy. Por mis riquezas la gente me ama. Por mis riquezas muchos me tienen temor. Y por un instante alcanzó a mirarse sus riquezas. ¿Y sabe cómo se sintió? Se sintió atemorizado, se sintió minimizado, se sintió sin fundamentos. Por eso mejor le dio la espalda a Jesús y se fue. Solo cuando Dios es tu fundamento, solo cuando Dios es tu refugio, solo cuando Dios es tu protección, cuando Él es tu fundamento, es cuando puedes decir: no importa que tiemble,
yo sigo cantando. No importa que se sacuda todo, yo lo sigo adorando a Él, porque Él es un fundamento sólido, de tal manera que el salmista, en el capítulo 11, versículos 3 al 4, hizo esta pregunta: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y luego él solo se contesta: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Esta pregunta también es para usted. Si fueren destruidos los fundamentos de su vida, ¿qué haría usted? Si de repente se derrumbara todo aquello que le da seguridad, ¿usted qué haría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Cuál sería su estado de ánimo después? ¿Cambiarían sus decisiones? ¿Cambiaría su estabilidad por inestabilidad? ¿Qué pasa si se derrumban los fundamentos de la vida? Cuando el salmista se hizo esta pregunta, contestó que la respuesta es Dios. Dios está en su templo, dijo. Si se mueven mis fundamentos, todo aquello que me da seguridad, Dios permanece en su templo, sigue siendo Dios. Las circunstancias humanas no cambian la naturaleza divina. Él sigue siendo Dios y es confiable para siempre. Luego dice, Dios está en su trono, porque Dios gobierna. Dios tiene el control de todas las cosas. Y luego dice que su trono está en el cielo, lo cual quiere decir que el trono de Dios está por encima de todos los tronos de la tierra. Y todos los tronos de la tierra dependen del trono que está en el cielo, del gobierno de Dios. Imagínate cuando tú puedes poner tu seguridad en un Dios que tiene control de todo. Dice Dios, ve, examina a todos los hijos de los hombres, porque él estaba poniendo su confianza en un Dios que todo lo sabe, aún lo más recóndito del corazón del hombre. Por esa razón, Dios es confiable. Y la Biblia dice que el fundamento, que los cimientos del trono de Dios son el juicio y la justicia, son los fundamentos del trono de Dios. Además, la Escritura dice que Dios es amor. Entonces, cuando tú confías en Dios, confías en un gobierno que es eterno, que es justo y que es misericordioso. Por eso Dios es el fundamento importante de la vida del hombre. Segundo, dice primero los Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. Y mire esta palabra en Isaías 28:16. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir. El apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, toma esto que dijo el profeta Isaías y se escribe así
Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es el fundamento. Él es la piedra angular, Él es el fundamento sólido, porque solamente Él tiene el poder para salvarte de las situaciones que vives aquí en la tierra, pero para salvarte del pecado y llevarte a una eternidad con Dios. Jesús es el fundamento. Por eso en la Escritura se hace mucha mención de creer en Jesús, de poner nuestra fe en Él, de obedecerlo, de hacer su voluntad. Cuando tú lo haces, tú estás poniendo fundamentos sólidos a tu vida. Cuando tú tienes una relación con Dios a través de Jesucristo, tú le estás poniendo fundamentos sólidos a tu existencia. Segundo fundamento correcto, la palabra de Dios. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice la Escritura: edifiquen sobre el fundamento de apóstoles y profetas. La Biblia también dice en el libro de los Hechos que la gente de la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ese era el fundamento de su vida, la palabra del Señor. Ese es el fundamento. Y ese fundamento que es la palabra tiene muchos principios. El apóstol Pablo decía que él no había rehuido de compartirles, de enseñarles todo el consejo de Dios, porque todo lo que dice la Escritura es importante oírlo, es importante memorizarlo, es importante obedecerlo, es importante vivirlo. Eso es tener fundamentos sólidos en la palabra del Señor. Incluso en la Biblia se habla de doctrinas que son fundamentales, pero las doctrinas fundamentales las deberíamos tomar al principio de nuestra vida cristiana y mantenernos firmes en ellas, sin que haya necesidad de volver a poner esos cimientos. Sin embargo, el apóstol Pablo le dice a sus lectores que no sería necesario volver a poner esos fundamentos, pero por la necesidad que ellos tenían, trabajarían nuevamente en la situación de fundamentarlos en la palabra. Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y este fundamento de Jesús, de su palabra, esa palabra que es importante para nuestra vida. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice entonces la palabra
que el fundamento de Dios, el básico, te estoy poniendo cosas básicas para tu fundamento. Dios, Cristo, la palabra. Dice que ese fundamento tiene un sello. Esa palabra sello quiere decir una inscripción. Y esa inscripción dice que Dios conoce a los que son suyos. Y a Él nadie lo puede engañar. Un día vinieron unos a Él en el marco profético y le dicen: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, predicamos tu palabra. Y el Señor les dijo: no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Ellos decían que eran sus hijos, que eran pertenencia del Señor. Él dijo: no los conozco. Entonces el fundamento tiene este sello: el Señor conoce a los que son suyos. Si tú eres suyo, si tú le perteneces, si tú vives en su voluntad, Él te conoce, Él sabe que eres su hijo. Y segundo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hay una inscripción que dice santidad. Si tú tienes el fundamento del Señor en tu vida, tú tienes que vivir en santidad. Tú tienes que apartarte del pecado y vivir una vida correcta en los principios y valores del Señor. Quiero concluir. Si tú has pasado por el dolor y tus cimientos han sido sacudidos, de repente te sientes desenfocado de Dios, te sientes apartado de Jesús y te diste cuenta que tus cimientos en realidad eran otros y que se ha sacudido tu enorme edificio. Te quiero recordar a un hombre de Dios llamado Abraham. Dios llamó a Abraham para que saliera de su tierra y se fuera a otra tierra donde el Señor le daría herencia. Y se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Escucha esto que dice la Biblia. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. A Abraham no le costó trabajo dejar su tierra y a sus parientes. A Abraham no le costó trabajo seguir los pasos del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque él no pensaba en los fundamentos humanos y materiales. Él miraba una ciudad, un edificio construido por el Señor, cuyos fundamentos son eternos. Cuando tú estás fundamentado en Dios, en Cristo y en su palabra, tus cimientos no solo soportarán los embates de la vida, tus cimientos permanecerán contigo por la eternidad. Revisa tus cimientos, quizá han sido sacudidos, pero el Señor hoy te dice: yo quiero ponerte nuevos cimientos, quiero enseñarte a que yo sea tu fundamento, a que el Cristo que yo envié a morir por ti en la cruz sea tu fundamento, y a que la palabra mía sea el fundamento de tu vida. Te volverás a poner de pie, volverás a recuperar tu gozo,
tu alegría y tu seguridad en Dios, porque Él está trabajando en ponerte nuevos cimientos. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu amor y tu bondad, y te pido que tú bendigas a cada uno de nuestros oyentes y que sus corazones sean fortalecidos en ti de una manera sobrenatural. Nuevos cimientos, nuevos fundamentos, fundamentos correctos que se puedan mantener estables, no importa las circunstancias. En tus manos les deposito y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. El arma puede forjarse, pero no prosperará. Cuando cae la oscuridad, no prevalecerá. Porque el Dios al que sirvo solo sabe triunfar. Mi Dios nunca fallará. Oh, mi Dios nunca fallará. Una victoria voy a ver, una victoria voy a ver. Tuya es la batalla, Señor. Una victoria voy a ver, una victoria voy a ver. Tuya es la batalla, Señor. Jesucristo, cada guerra que libra Él ganará. No retrocedo de ningún gigante, porque sé que al final venceré. Si yo sé que al final venceré. Una victoria voy a ver, una victoria voy a ver. Tuya es la batalla, Señor. Una victoria voy a ver, una victoria voy a ver. Tuya es la batalla, Señor. A mi favor, lo usas a mi favor. Tú tomas lo que hace el enemigo, lo usas a mi favor, lo usas a mi favor. Tú tomas lo que hace el enemigo, lo usas a mi favor, lo usas a mi favor. Lo que hace el enemigo, lo usas a mi favor, lo usas a mi favor. Tú tomas lo que hace el enemigo, lo usas a mi favor, lo usas a mi favor. Tú tomas lo que hace el enemigo, lo usas a mi favor, lo usas a mi favor. Tú tomas lo que hace el enemigo, lo usas a mi favor, lo usas a mi favor. Una victoria voy a ver, una victoria voy
voy a ver, una victoria voy a ver. Tuya es la batalla, Señor. Una victoria voy a ver, una victoria voy a ver. Tuya es la batalla, Señor. Una victoria voy a ver, una victoria voy a ver. Tuya es la batalla, Señor. Dile, tú tomas lo que hace el enemigo, lo usas a mi favor, lo usas a mi favor. Vamos, confiésalo. Tú tomas lo que hace el enemigo, lo usas a mi favor, lo usas a mi favor. Tú tomas lo que hace el enemigo, lo usas a mi favor, lo usas a mi favor. Tú tomas lo que hace el enemigo, lo usas a mi favor, lo usas a mi favor. Llegamos al final de nuestra reunión, pero Dios ha bendecido nuestra vida, Dios ha bendecido nuestro corazón, Dios nos ha fortalecido en Él. Quiero orar contigo. Si tienes alguna carga o necesidad, ponla en las manos del Señor. Si estás enfermo, confía en que Jesús es tu sanador y que ya llevó tu enfermedad en la cruz del Calvario. Oremos. Padre, muchas gracias por tus bendiciones tan maravillosas. Pongo en tus manos a cada uno de tus hijos, a cada uno, Señor, de los que nos escuchan, pidiéndote que les bendigas ricamente. Extiende tu mano hacia aquel que está enfermo y sánalo, quita esa dolencia, quita ese malestar. Bendícele de una manera tremenda, que estos días que vienen sean de una recuperación total, Señor. Y el que está allí internado, Señor, esta semana pueda salir dado de alta, Señor. El que está en su casa, allí reciba sanidad en el nombre de Jesucristo. Toda carga que produce temor, que produce tristeza, Señor, que produce dolor, te pido que tú la quites de ellos, Señor, y los bendigas con paz, que los bendigas proviendo todo lo necesario en su hogar. El que tiene que enfrentar alguna situación difícil, Señor, te pido que tú lo ayudes a salir victorioso de toda situación. Está en tus manos tu pueblo, está en tus manos nuestros amigos, todos los oyentes están en tus manos. Te pedimos bendiciones para ellos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.